Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda donde nos sumergimos en ideas fascinantes. Bueno, ya saben cómo funciona esto. Hoy vamos a explorar algo un poco diferente, algo que me ha tenido pensando bastante. Se trata de esta idea en el cristianismo, de que la humanidad en cierto modo refleja a la Trinidad, ¿verdad? Sí, como si fuéramos un tipo de triespejo o algo así, ¿no? Reflejando al Padre nuestra voluntad, al Hijo nuestra lógica, esa cosa de logos, y al Espíritu Santo en, bueno, ya sabes, en nuestra energía, nuestra acción, la fuerza vital que nos impulsa. Exactamente. Y lo que vamos a hacer en esta inmersión profunda es ver cómo esa imagen original, ese reflejo, se ve afectado, digamos, por el pecado y cómo se ofrece una especie de restauración a través de Cristo. Usaremos analogías claras para que todo tenga sentido y profundizaremos en algunas ideas clave de las fuentes que ustedes mismos nos han enviado. Así es. Para aquellos de ustedes que nos han enviado fuentes que profundizan en conceptos teológicos, textos bíblicos, todo eso, nuestro objetivo es tomar esas ideas complejas y, hacerlas un poco más accesibles, más relevantes para la vida cotidiana. Exactamente. Y para que sepan de dónde estamos sacando todo esto, vamos a usar pasajes de la Biblia Reina Valera, 1960, ya saben, la clásica. Y también vamos a dar algunas ideas de personas como Agustín, ¿verdad? Y Bavinck, esos grandes pensadores teológicos. ¿Y esos pesos pesados? La meta es, básicamente, conectar los puntos de todos estos recursos para entender cómo la humanidad refleja la Trinidad. Empecemos con esa primera parte de espejo, el Padre, y cómo se refleja en la voluntad humana. ¿Qué te parece? Me parece genial. Es fascinante cuando piensas en ello, ¿verdad? Porque esa voluntad, esa cualidad que atribuimos al Padre también está ahí en nosotros, en nuestra propia capacidad de desear, de elegir, de tomar decisiones. Y las Escrituras, ya sabes, están llenas de ejemplos de esto, ejemplos que nos muestran la voluntad de Dios en acción y cómo nuestros propios deseos y elecciones se relacionan con ella. Totalmente. Piensa en la oración de Jacob en Génesis 32.9-12, por ejemplo. Ahí vemos su deseo, ¿verdad? De reconciliarse con su hermano Esaú. Pero también vemos esta dependencia total en la promesa de Dios. Es su voluntad en acción, sí, pero firmemente anclada en la voluntad de Dios, en lo que Dios ya ha prometido. Sí, es un gran ejemplo, porque Jacob no está actuando por su cuenta, ¿verdad? Su voluntad está como informada por, y en última instancia supeditada a lo que Dios ya ha puesto en marcha. Y eso nos dice algo importante sobre cómo nuestra voluntad puede reflejar la del Padre. No es una copia exacta, sino una voluntad que encuentra su verdadero norte, su propósito en relación con la voluntad divina. Y luego tenemos a Moisés, ¿no? Intercediendo por el pueblo en Éxodo 32.11-13. Primero el versículo 10 vemos la voluntad de Dios expresada de manera bastante contundente. Pero Moisés, su respuesta a su voluntad de abogar con tanta pasión por el pueblo, eso es algo. Nos muestra una voluntad humana que de alguna manera busca alinearse con la misericordia de Dios. Es un contraste bastante fuerte, ¿no crees? Oh, sin duda. Y creo que subraya algo realmente importante. Nuestra voluntad, cuando está orientada hacia el bien, hacia la compasión, puede resonar con los atributos del Padre. Moisés no se está rebelando contra Dios, ¿verdad? Está apelando a su carácter, mostrando una voluntad que, en cierto modo, participa en ese deseo de Dios por la salvación del pueblo. Para hacerlo un poco más tangible, podríamos usar esta imagen. Imagina un arquitecto. El arquitecto tiene la voluntad de diseñar un edificio. Esa voluntad es la fuerza impulsora detrás de todo, desde los planos hasta que el edificio esté en pie. ¿Cómo podemos ver la voluntad del Padre actuando de manera similar en la creación y el sostenimiento del universo? Me gusta esa analogía. De la misma manera que la voluntad del arquitecto da forma y propósito al edificio, la voluntad del Padre es, el fundamento de toda la existencia. Es lo que establece las leyes de la naturaleza, lo que guía la historia, lo que en última instancia busca llevar a cabo su plan. Y nuestra propia voluntad, es como una pequeña chispa, esa voluntad primordial, dándonos la capacidad de tener nuestros propios propósitos, nuestras propias intenciones dentro de ese gran esquema. Genial. Entonces pasemos al segundo aspecto de este triespejo, el Hijo, el Logos divino. ¿Y cómo se refleja eso en nuestro intelecto, en nuestra capacidad de entender las cosas? Esta parte, siempre me ha parecido fascinante. A mí también. El Hijo como el Logos, esa razón divina a través de la cual se creó todo. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso encuentra un eco en nosotros, ¿no? En nuestra capacidad de razonar, de comunicarnos, de dar forma a ideas y conceptos. Bavinck, por ejemplo, también habla mucho de esta creación a través de la palabra de Dios. Sí. Y pienso en nuestra propia capacidad, para formar ideas en nuestra mente, para pensar en diferentes argumentos, para llegar a conclusiones lógicas. Esa capacidad de abstracción, de comprender conceptos, me parece un reflejo directo de esa inteligencia divina, de Logos. Totalmente.
Y Agustín va aún más allá con su idea del verbo interior, ¿sabes? En su obra de Trinitat, en el libro 15, capítulo 11, párrafo 20, para ser exactos, él habla de cómo el pensamiento que surge de nuestro entendimiento, esa palabra que formamos internamente antes de decirla en voz alta, es en sí misma una imagen, un reflejo del verbo divino. Es increíble, ¿verdad? Nuestra capacidad de concebir ideas, de darles forma en nuestra mente antes de comunicarlas, es como un paralelo a la palabra eterna de Dios. Es realmente asombroso. Entonces, si el Padre es como el arquitecto con la voluntad de construir, podríamos decir que el Logos, el Hijo, es como el plano de ese edificio. Es la razón, la lógica, el diseño que hace posible la construcción. Exacto. El logos es la sabiduría, el plan, la inteligencia detrás de la creación y la redención. Y nuestra propia capacidad de entender, de razonar, de comunicarnos de manera coherente, bueno, participa de esa misma naturaleza lógica, aunque a una escala mucho, mucho menor, claro. Claro. Pasemos ahora al Espíritu Santo, el tercer aspecto de este reflejo. ¿Cómo se refleja el Espíritu Santo en nuestra acción, en nuestra energía vital, en esa fuerza que nos impulsa a hacer las cosas, a poner en práctica nuestra voluntad y nuestro entendimiento? El Espíritu Santo, a menudo descrito como el poder activo de Dios en el mundo, se refleja en nuestra propia energía, en nuestra creatividad, en esa capacidad de tomar lo que hemos entendido, lo que deseamos y, bueno, hacerlo realidad. No sé si necesitamos una cita bíblica específica aquí, porque toda la Biblia es un testimonio del Espíritu Santo en acción, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? Tienes razón. Pienso en la creatividad humana, en nuestra capacidad de innovar, de construir cosas nuevas, de, ya sabes, tener ideas y luego hacer que sucedan. Esa energía, esa fuerza vital que nos impulsa a actuar, creo que encaja perfectamente con esa idea del Espíritu como el poder de Dios en acción. Totalmente. Así como el Espíritu Santo es la fuerza que impulsa la obra de Dios en el mundo, nuestra propia energía y creatividad son las que impulsan nuestras vidas, nuestro trabajo, todo lo que hacemos. Es esa capacidad de hacer, de llevar a cabo lo que hemos concebido en nuestra mente y lo que deseamos con nuestro corazón. Entonces, volviendo a la analogía del edificio, si el Padre es la voluntad del arquitecto, el Hijo es el plano, podríamos decir que el Espíritu Santo es como, no sé, los trabajadores de la construcción. La energía que realmente levanta el edificio, siguiendo el diseño y la voluntad inicial. Sí, el Espíritu Santo es la fuerza dinámica que da vida, que hace que todo suceda. Y no olvidemos la perspectiva de Agustín sobre el Espíritu Santo como, bueno, como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, esa unidad dentro de la Trinidad. Y nuestra propia capacidad de amar, de conectar con otros seres humanos, no podría ser también un reflejo de esa comunión. Él lo menciona en De Trinité, libro Tiezzo, capítulo 12. Es una idea muy interesante, que nuestro amor y conexión reflejen el amor dentro de la Trinidad. Nunca lo había pensado así. Entonces, tenemos este triespejo original, la voluntad reflejando al Padre, la logia al Hijo, la acción al Espíritu Santo. Pero como sabemos, la historia de la humanidad, da un giro. ¿Cómo distorsiona el pecado este hermoso reflejo original? ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde la imagen se distorsiona, ¿verdad? Donde el espejo se empaña. El pecado introduce un elemento de disonancia en cada uno de estos aspectos. Nuestra voluntad, que originalmente estaba destinada a alinearse con la de Dios, se vuelve egocéntrica, buscando sus propios deseos, a menudo en contra de los propósitos de Dios. Y lo vemos constantemente en la Biblia, las quejas del pueblo de Israel en el desierto, por ejemplo. Su desobediencia, como la que vemos en Números 11.1, es un claro ejemplo de una voluntad humana que se desvía del camino, buscando su propia satisfacción inmediata en lugar de confiar en el plan de Dios. Sí, un ejemplo perfecto. Y nuestra lógica, nuestro intelecto tampoco se libran. El pecado corrompe nuestra capacidad de percibir y entender la verdad, nos lleva a conclusiones erróneas, a aceptar falsedades. Piensa en el Salmo 14.1, donde se describe el necio diciendo no hay Dios. No es necesariamente una falta de inteligencia, ¿verdad? Es más bien un rechazo voluntario de la verdad, una distorsión de la razón. Y nuestras acciones, se desvían del propósito amoroso de Dios. En lugar de construir, de crear, de servir, nuestras acciones pecaminosas se vuelven destructivas, egoístas, dañándonos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. Es una desviación total de esa acción viva que refleja la naturaleza de Dios. Agustín lo describe muy bien cuando dice que la imagen de Dios en la humanidad está descolorida por el pecado, pero que aún conserva esa capacidad para Dios. Lo dice en De Trinitate, libro 4, capítulo 8. La imagen original sigue ahí, pero su brillo, su claridad se han oscurecido por el pecado. La historia no termina ahí, ¿verdad? ¿Cómo se restaura este triespejo, este reflejo original en la persona de Cristo? ¿Qué sucede ahí? Esa es la clave del mensaje cristiano, ¿no? La restauración completa de este reflejo se encuentra en Jesucristo. Él es la imagen perfecta de Dios, la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1.15. Bavinck también habla mucho de esto. En Cristo vemos la plenitud de la deidad habitando en un cuerpo humano. Y su voluntad, la voluntad de Cristo, siempre estuvo perfectamente alineada con la del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Agustín, al hablar sobre la obediencia de Cristo hasta la muerte,
como se menciona en Filipenses 2.8, nos muestra un ejemplo supremo de una voluntad humana entregada a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la posibilidad de restaurar nuestra propia voluntad? Nos dice que la verdadera humanidad, la humanidad como Dios la pensó originalmente, es posible y se ve plenamente en Cristo. Su obediencia perfecta nos abre el camino para que nosotros también podamos realinear nuestras voluntades con la de Dios a través de la fe y siguiendo su ejemplo. Y Cristo es el Logos encarnado, la palabra hecha carne, como dice Juan 1.1. En él, la razón divina, la verdad absoluta, se revela en forma humana, dándonos la luz para disipar la oscuridad de la ignorancia y el error que trae el pecado. Exacto. Y el Espíritu Santo, juega un papel fundamental en esta restauración. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad y la verdad de Dios, restaurando activamente ese reflejo de la naturaleza divina en nuestras vidas. A través de su poder, somos transformados progresivamente a la imagen de Cristo. Y como señala Agustín, Cristo asumió nuestra propia mortalidad, nuestra naturaleza caída, para guiarnos hacia su verdad y hacia la vida eterna. Lo dicen de Trinitate, libro 4, capítulo 18, párrafo 24. Su encarnación, su vida perfecta, su muerte y resurrección abrieron el camino para que la imagen de Dios se restaurara en nosotros. Sí, es una obra de restauración completa. Abarca nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de acción, todo renovado por el Espíritu Santo para que podamos reflejar cada vez más la imagen de la Trinidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Para ti, para mí, para cualquiera que esté escuchando. ¿Cómo vivimos en alineación con esta imagen trina original que se ha restaurado en Cristo? ¿Qué hacemos con todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Significa que estamos llamados a un proceso continuo de autoexamen, de transformación. Debemos mirar nuestras propias voluntades, buscar alinearlas con los propósitos de Dios. Nuestros deseos nos acercan a Dios, a los demás, o están centrados en nosotros mismos. Y también nos desafía a pensar en cómo usamos nuestro intelecto. Buscamos entender la verdad de Dios revelada en las Escrituras, o nos dejamos llevar por ideas falsas. Nuestro entendimiento debe ser guiado por la sabiduría que viene de Dios. Y por último, nos impulsa a vivir de maneras que reflejen el amor y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Nuestras acciones construyen el reino de Dios, sirven a los demás, o están impulsadas por el egoísmo. Agustín nos anima a mirar hacia adentro, a lo más profundo de nuestra alma, para reconocer esas capacidades que reflejan la Trinidad. Le dice en Trinitate, libro 4, capítulo 8. Al conocernos a nosotros mismos podemos ver mejor esa imagen de Dios que llevamos dentro, aunque a veces esté un poco borrosa. Vivir en alineación con esta imagen trina original es un viaje de toda la vida. Es un proceso de crecimiento, de transformación, guiados por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, mientras nos esforzamos por reflejar la naturaleza de nuestro Creador en todo lo que hacemos. Entonces, para recapitular, hemos visto cómo la humanidad puede entenderse como un trispejo, reflejando la voluntad del Padre, la lógica del Hijo y la acción del Espíritu Santo. Hemos visto cómo el pecado distorsiona este reflejo y cómo, a través de Jesucristo, se nos ofrece la posibilidad de una restauración completa. Y ahora, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes cultivar conscientemente ese reflejo de la voluntad del Padre, la sabiduría del Hijo y el poder del Espíritu en tu vida diaria? Te animo a explorar más a fondo las fuentes que compartiste, a meditar en las Escrituras y a ver cómo esto cobra vida en tu día a día. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que esta exploración te haya dado una nueva perspectiva. Hasta la próxima.